La línea del ferrocarril Ceuta-Tetuán fue la primera línea férrea internacional española y que uniría las ciudades de Ceuta y Tetuán. Inaugurada en 1918 por el infante Don Carlos de Borbón y Su Alteza el Jalifa. La encargada de remolcar el tren inaugural de la línea fue la locomotora número 1 del ferrocarril. Precisamente la misma que ahora podemos ver en la recuperada estación del ferrocarril de Ceuta. La Ceuta 1, la primera locomotora de la línea. Al indudable valor de arqueología industrial que poseen estos restos, debemos añadir la importancia para las comunicaciones entre las dos orillas del estrecho, así como el valor histórico del ferrocarril Ceuta-Tetuán en las técnicas de transporte de la antigua zona correspondiente al protectorado de España en Marruecos. La antigua estación de ferrocarril de Ceuta, durante mucho tiempo abandonada, hoy luce en su máximo esplendor debido al fantástico trabajo de restauración realizado y el interés por conservar estos edificios emblemáticos que fueron una parte fundamental de la historia de Ceuta. Una historia que hoy, retrocediendo en el tiempo, queremos relatar de la voz de sus protagonistas, los viajeros que disfrutaron de aquel querido ferrocarril y sus recuerdos. Tomen asiento, comienza nuestro viaje. Pasajeros al tren. A diario jugaba con los barquitos que hacíamos con trozos de corcho, disfrutando con la visión de aquellos barcos de pesca que abarrotaban la playa de la Ribera. El sonido de las olas y aquel olor a algas parecían llenar todos mis sentidos. De vez en cuando aparecía mi hermano, siempre corriendo, y me gritaba: ¡Mano! ¡Mano! ¡Que va a pasar el tren! Y subíamos corriendo a todo remo el túnel de la Ribera para llegar a tiempo de verlo. El tren, que viene el tren, era como si viniese una persona conocida que todos conocíamos que viene. Les digo que en el jardín se formaba unos jalos, que viene el tren, que viene. Corríamos todos, pasaba a las 6 de la tarde. Procurábamos todos estar allí a esa hora porque era un momento muy divertido. Lo veía de lejos, desde el recinto, me gustaba mucho y siempre que pasaba iba al recinto. Era un chavalín, 5, y yo iba a Espino, salía al recinto para verla pasar como estaba con locura. Yo me acuerdo que siempre que pasaba por las Madrabas decía yo un día me tengo que montar con mi amiga, pues yo sin decirle a mi madre, pues si no me mata. El tren pasaba entonces por debajo, por el puente, y los niños corríamos porque a mí y a todos nos hacíamos ilusión ver cómo desaparecía en el puente y salía por el otro lado pitando y echando mucho humo. La explotación de la línea
se inició con 6 locomotoras construidas en 1916 por la firma americana Alco. Siguiendo la costumbre existente en aquella época de darles nombre propio a las máquinas de tren, siendo la primera de ellas la denominada Ceuta, la segunda Miramar, etc. Eran locomotoras bastante grandes, de rodaje 230 y tender remolcado de 4 ejes. En la parte frontal incorporaba el típico apartavacas americano. Mi padre era maquinista. De Ceuta a Tetuán iba yo con el descansado de mi padre. Y yo iba en el tren con él con 10 añitos y me tenían puesto en un banquito. Y cuando iba el tren a entrar en el túnel, pues había que tirar para que escucharan que iba por allí el tren, porque por allí pasaban las personas como le daba la gana. Las estaciones del recorrido, ejecutadas por el ingeniero Julio Rodríguez Roda, eran las siguientes: Muelle, Ceuta, Miramar, Castillejos, Darrifien, Negro, Rincón del Méric, Malalien, Tetuán. Mira, yo me recuerdo que la primera estación en que parábamos era en la Almadraba. Después de la Almadraba, no me acuerdo seguro si paraba en Castillejo. Pero sí, como en todas las estaciones tenía movimiento de gente, había gente que se despedían, otros que llegaban, la alegría esa del despedido y del llegar y el abrazarse. Yo sí recuerdo que cogíamos por lo que hoy es, pues no sé qué es hoy, donde están las casas militares, el puentecito, había el puente, salíamos del puente, entrábamos enseguida en un túnel, que también hace mucha ilusión entrar en los túneles, llegábamos a Castillejo, Rincón, Malalien. La estación de Tetuán era realmente monumental, ya que estaba destinada a alojar las oficinas y la dirección. Es que es bonito eso de la parada del tren, con el humo que te envuelve todo y no sabes lo que te va a encontrar cuando pases a Humareda, porque a lo mejor te encuentras con un conocido o con un carricoche que han puesto en medio. Es agradable, es sorprendente. A mí me gusta mucho el tren, la verdad es que sí. Eran bonitas porque eran igual, el edificio era igual, todos eran iguales y estaban muy cuidaditos entonces. Llegábamos a Tetuán, daban la vuelta en el tren, porque en el tren había que darle la vuelta y ponerlo mirando para donde tenía que salir otra vez. Entraba el tren a una plataforma que había y tenía unas barras de hierro, y en esas barras te juntaban, yo qué sé, la pila de hombres que había allí, y yo con 10 añitos miraba nada más. Y empezaban a empujarle hasta que lo ponían mirando para donde tenía que salir. Eso sí que era trabajar. La de Tetuán era de estilo neomorisco. Contaba con un cuerpo central de 2 plantas de altura y 2 alas laterales de 1 planta, coronadas por varios torreones y con acabados de materiales nobles, como alicatados en los paramentos exteriores, rejas de forja, azulejos verdes, etc. Destacaban igualmente los andenes cubiertos
en forma de galería de arcos árabes. En los alrededores se concentraban muchísimos vendedores ambulantes con sus mercancías para venderlas a los pasajeros que llegaban o salían de las estaciones. En las puertas vendían gallinas, vendían huevos, unos cartuchos grandes que te vendían de pipa, garbancitos tostados, habas, unos caramelos que vendían entonces en Marruecos que se llamaban arropías, no sé si los seguirán vendiendo, que eran unos pedacitos pequeños de colores. Nos juntamos unos cuantos y se vamos a Tetuán y había que sacar no pasaporte, una cédula, una cosa de esa, porque no podíamos entrar mientras no lleváramos eso. Y fuimos a la estación, sacamos la cédula, que me costó 7 pesetas, y nos fuimos para Tetuán. Y allí estuvimos en Tetuán. Era uno de los atractivos, esa mareda, no sabes dónde llegas, cómo te esperan. Cuando ibas siempre te esperaba algo en la estación nuevo. Y nos montábamos en el tren, nos daba gusto de ir en el tren. De igual estilo, aunque de dimensiones inferiores, era la estación de Ceuta, situada en terrenos ganados al mar. Disponía de una amplia superficie de terrenos anexos que se extendían desde los jardines de la Argentina hasta los actuales pabellones de la Junta de Obras del puerto. Yo lo veía desde el jardín de las Puertas del Campo, que la estación estaba pues donde está ahora, y como pasaba el tren, el jardín quedaba en alto y el tren pasaba debajo. Era de carbón. La máquina tenía una puertecita y el fogonero y yo estaba en el maquinista, que era mi padre, y el fogonero. Y abría la compuerta y con una palita que yo tenía allí, pues echaba yo carbón. Con 10 años, yo tenía 10 años. Era un personaje el ser del tren, ser del maquinista, y eso tenía cierta categoría. En nuestras aventuras llegábamos a la estación principal, la misma que ahora podemos ver remodelada. Nos encantaba ver el paso de las mercancías y cómo entraban en el vagón de carga. Y los sonidos, la campana que avisaba a los pasajeros, un fuerte crujido de la bocina, el vapor por las ruedas. Y lo principal, la gran nube de humo de la chimenea. Y salía el humo por la chimenea del tren. El pito y el humo era lo que a mí me hacía más ilusión ver. Una vez que el tren salía, mi hermano y yo corríamos cada uno por un raíl, detrás del tren, intentando guardar el equilibrio y no caernos. Casi siempre acabábamos en el suelo, magullados y riéndonos. Hombre, yo era un niño y recuerdo que cuando pasaba el tren por donde yo iba, pues íbamos detrás de él, por toda la vía. Yo me acuerdo que ese tren íbamos despacio, más despacio. Un tren normal, pues, de aquella época, que nos engasábamos en él, y dice, venga, vámonos, que va a salir ahora el tren. Y nos íbamos a Tetuán. El ferrocarril producía una vibración en las vías que se sentían a cientos de metros. Y emulando aquellas viejas películas de indios y vaqueros, poníamos el oído en las vías
para calcular la distancia por donde venía aquella colosal máquina. Era antiguo y sonaba así, yo qué sé, y la madera se sentía muy ligera, pero vamos, yo lo pasé bien, como era la primera vez. Y el tren iba, e iba soltando humo. Sí que sonaba, sí, sonaba. Parecía que las ruedas se le salían. Hacía de vez en cuando, y ya se va a salir una rueda. Sí, ruido y humo, mucho humo y mucho ruido. Pero son trenes que hace muchos años, no son como los de hoy. El ferrocarril no solamente era una atracción para nosotros. A su paso se arremolinaba muchos transeúntes para ver cómo pasaba aquella maravilla mecánica, como si de un espectáculo se tratase. Como empezaba a pitar desde que salía pipi, pues todos los chiquillos que estábamos en aquel jardín corríamos que nos las pelábamos para el puente, que estaba allí mismo, claro, al final del jardín, y lo veíamos pasar el tren. Era bonito verlo entrar en el puente y verlo salir por el otro lado. Y claro, cuando salía echaba un chorreón de humo, que ¿para qué? Y ya pues hicimos algunos viajes desde el año 40 al 43, pues íbamos y veníamos muchas veces en el tren, vámonos a Miramar, y cogíamos el tren y nos íbamos otra vez allí. En Miramar vivían mis primos. El padre de Manolo era maquinista del ferrocarril por aquellos años. Cuando llegaban los sábados y domingos, corría a la estación esperando la llegada del tren. Parado el tren en la estación, el padre abría un grifo que había a la altura de las ruedas de la locomotora y salía el agua de la caldera hirviendo. Mis primos cogían el agua en cubos y corrían para su casa. Ese día el aseo era un regalo divino. Agua caliente. ¡Qué tiempos! Bueno, pues yo cogía el tren para ir a Tetuán y ya me iba a trabajar a donde yo estaba de zapatero. Pero se ganaba tan poco que todo lo que ganaba era para comer. Era una vida muy miseria en aquella época. Pobre, pero muy buenas personas. Muy buena gente. Y muy buena gente también que había allí. En aquella época había mucha seriedad. La vergüenza y la educación y el respeto a las personas mayores, esto lo llevábamos desde chiquititos. En una época difícil y con muchísimas necesidades, la ilusión por viajar en aquel tren se disparaba, sobre todo en las clases más bajas. Muchísimos ceutíes utilizaban aquella línea para acudir a sus trabajos. Aquel ferrocarril llamaba la atención de todos por igual. El trayecto, de unos 40 kilómetros, es digno de ser contado. Te paseaba, iba paseándote, te iba mirando por la ventanilla. Unos pasajes, algunos pasajes bonitos, otros pasajes más pobres, más así. Y las montañas también se veían. También nos íbamos al lado de la puerta de la entrada, allí nos poníamos también y veíamos el pasaje, el túnel. Como era muy lento, porque no corría pobrecillo, te daba tiempo a ver el paisaje, ver a la gente, todos se decían adiós, adiós, muy contentos, como si fuera... Y yo me sentía muy contenta en el tren, la verdad que lo pasaba muy bien.
Hoy encantada porque yo nunca me había montado en un tren, pues fue eso, aquello para mí fue lo grande, se dio un tren. La pendiente máxima no excedía de las 17 milésimas, a excepción de los accesos al túnel del Rincón, mientras que el radio mínimo de curvas era de 200 metros. Había un puente que está partido ahora en la carretera nueva, y por ahí pasaba el tren. Los tramos de todos los puentes estaban sustentados por pilares cuya cimentación descansaba en un pilotaje de cemento clavado en el lecho del río. Pasaba por arriba así por donde tiene el arco de la armadura que une, donde estaban todos los pescados, las casitas esas que todavía existen, por ahí pasaba el tren y adiós, que te vi. Y el tren pues pasaba por allí todos los días, que venía de Tetuán. En ese tipo de locomotoras a vapor, el funcionamiento normal era por combustión de carbón. Las dificultades económicas y la ausencia de un servicio regular en el suministro del adecuado combustible hicieron que se tuviera que recurrir a quemar leña para la producción del vapor. La nube de humo nos dejaba a veces sin ver nada. Y asaba mucho humo, de eso me acuerdo yo, mucho humo. Que nos poníamos a veces perdidas, nos teníamos que meter dentro de los vagones por si no nos ponía perdidas, nada más que ese pedacito de trozo hasta Miramar nos poníamos perdidas. Y no iba como los trenes que hay hoy. De eso sí me acuerdo, que iba muy tranquilo, que iba corriendo uno y le daba tiempo a cogerlo. El afán de mi hermano era correr más rápido que aquel tren, cosa que conseguía casi siempre. La verdad es que aquella máquina no era precisamente veloz. No era muy rápido, pero normal, no nos asustamos ni nada. ¿Qué va? Digo, no nos asustamos. Después de ir. ¿Qué va? Muy rápido no iba bien. Si nos poníamos llegábamos a que tres. Titi, no iba muy rápido, no, iba lento. Pues yo recuerdo el Llano de las Damas, que ahí jugábamos siempre al fútbol. Terminábamos de comer, de almorzar, venga, vámonos que ahora viene, le faltan 5 minutos para quedarse por aquí. Ya cogíamos el horario del tren, venga, ahí viene el tren. Y lo esperábamos a las 9 en una curva, que el tren aflojaba. Estaba el tren parado, hubo alguna parada o algo. Venga, a coger un sitio ahí en los vagones. ¿De polizón? De polizón, ¿eh? Qué bueno. Con 13 o 14 años, pues mira, vamos a ir a Tetuán a ver que juega el Atlético de Tetuán con el Ceuta. Y vamos a ir a jugar. Y a la vuelta pues hacíamos lo mismo. En relación a las obras de fábrica, la línea no requirió la construcción de grandes infraestructuras, destacándose únicamente 6 túneles, entre ellos el ya citado del Rincón, y 6 viaductos de hormigón armado para salvar los ríos y los embalses. La mayor parte de las obras de fábrica, 5 de los 6 túneles,
se situaban en las proximidades de Ceuta. No, porque no tenía luces. No, un humo. Si tiene la ventana abierta, por ejemplo, te asfixia. Nosotros la cerrábamos. Pues nada, nos tapamos la boca. En los túneles no entraba yo ni jugando siquiera. En los túneles todo oscuro y como el tren llevaba poca luz, pues se veía todo oscuro. Tiraba de la eso y empezaba a tocar pito, un pito, me tenían puesto una cuerdecita y una cruceta y al llegar túnel yo tiraba de ahí y aquello empezaba a tocar. Y echarle carbón a la máquina, entre el fogonero y yo. Pasábamos por los túneles esos que están todavía, hay túneles ahí en el Tarajá, pasaba por ahí. Efectivamente, son los túneles de la antigua línea de ferrocarril de Ceuta que aún podemos ver en la carretera de la playa del Chorrillo y que va de Ceuta hasta la frontera con Marruecos. Los vagoneros me parece que eran de esto de madera, ¿no? Más o menos de madera, ¿no? De rayitas de esa de madera. Me parece, ¿eh? Que era, porque ya son una pila de años que yo ya esto tenía yo más que borrado. No había primera y segunda, eso no recuerdo yo que hubiera, nada más que los bancos que eran de madera de tablita. Yo no me acuerdo que hubiera primera y segunda, pero sí había una parte que había señoras, pocas, pero había militares en otros. Instintivamente se iban uniendo los grupos. Se trataba de coches buggies, amplios balconcillos en sus testeros y un linternón de considerables dimensiones a lo largo de su techo. Algunas unidades disponían de un departamento dedicado a furgón, con una amplia puerta corredera en su zona central. Todos los servicios se hicieron con tracción vapor hasta 1943, cuando se adquieren los dos primeros automotores térmicos. Su interior estaba dividido en dos departamentos, el de primera clase con 16 asientos y el de segunda con 24. Eran vagones de madera, todo cerrado. De madera. Los de carga eran todos de madera. El tren era como oscuro. Oscuro era. De madera. Yo era de madera. Nosotros como íbamos de pie porque estaba lleno, iban llenos. Pero yo creo que era de madera, claro. Aquello no tenía bate ni nada. No, aquellos tiempos, joder. Aquel ferrocarril sirvió para el traslado de militares y tropa a la zona del protectorado. En concreto, el ferrocarril tuvo un protagonismo importante cuando se produjo el desastre de Anual y la ciudad de Melilla se encontró en serio peligro. La Legión realizó una enorme marcha hasta Tetuán, desde donde fueron trasladados a Ceuta en el ferrocarril, embarcando en el puerto de Ceuta y poder llegar a tiempo para la protección de Melilla tras aquellos sucesos. Otra de las estaciones de este ferrocarril era la de Castillejos, cerca de Darrifien, campamento de la Legión. Mi padre hacía legionarios. Había mucho movimiento de legionarios, de eso sí me acuerdo. Porque en Rifia había muchos legionarios.
había mucho movimiento, pero hoy ya no hay. Lo primero que no hay legionario en Rifie, pero antiguamente sí. Los días que yo era de legionario, allí había muchos legionarios, claro que sí. También recuerdo otro tren, a que usted no sabe cuál es. ¿Cuál? El que iba a Benzú con las piedras. Aquel no era un tren al uso, por cuanto nació con el fin de transportar la piedra de la cantera de Benzú para construir el puerto. Aquel trenecito hizo las delicias de algunos ceutíes, dado que los domingos llegaba a establecer sus servicios turísticos, trasladándolos hacia la zona de Benzú y Calamocarro. Porque mi marido, como era cazador, conocía al que fuera del el maquinista o lo conocía, y como lo llevaba a Benzú. Entonces Benzú, al Calamocarro, había mucha cacería. Había conejos, había perdices, el paso de la época, cuando pasaban en primavera, pasaban las codornices y hacían paradas en Calamocarro. En los 40 años que esta línea de ferrocarril estuvo en funcionamiento, los accidentes ferroviarios también fueron parte de este recuerdo colectivo. Mi madre siempre hablaba de un accidente que tuvo en el tren, allá por los años 40, y que hoy podemos oír, contados por uno de los protagonistas directos de aquellos acontecimientos. Padre era maquinista, Alfonso Fernández Panal. Yo iba en la máquina con él. Dijo, vete para la casa, hoy no puedes venir. Él sabía ya lo que iba a pasar, porque el jefe de estación le obligó de salir. Al obligarle le hizo un escrito y tuvo que firmar el tal. Al explotar la máquina, pues falleció él. Vale, hombre. Ella, el fogonero también, era maquinista y el fogonero, pero como a mí no me dejó de ir ese día, porque él ya sabía lo que iba a pasar, pues me salvé yo. Mira. Y era el tren de pasajeros. Ese no era solamente para llegar, se enganchó al explotar la máquina, pues según los comentarios que hubo, pues se enganchó y ya no hubo otra cosa nada más que eso. Si no fuera ocurrido lo que ocurrió, pues no sé, podía ser que fuera sido yo también algo allí en la máquina. No fue solo la falta de carbón en algunos periodos de tiempo lo que perjudicó el estado de las máquinas. También jugó en su contra el mal estado de las vías en determinados momentos y la escasa calidad del agua que consumían. El ferrocarril, incapaz de competir con la carretera, está sentenciado e irá perdiendo terreno de modo irremisible. A raíz de la independencia de Marruecos en 1956, se agravan los problemas de la línea, por lo que el Estado español decide clausurarla el día 1 de julio de 1958. Hubo un jaleo muy grande, que el tren lo van a quitar, que lo van a quitar. Digo, mira que quitar el tren también. Y lo quitaron. Sí, lo quitaron.
porque ya la gente no se montaba mucho, ya había más cosas. Y después quitaron el tren y pusieron el autocar por la carretera. Cerraron la carretera, que estaba muy mal. Una vez clausurada la línea, se inició un lento proceso burocrático con el fin de aprovechar lo que quedaba del ferrocarril. Así, en el mes de julio de 1961, la Jefatura de Obras Públicas de Ceuta se hizo cargo de todos los terrenos, edificios, las estaciones de Ceuta y Miramar principalmente. Yo era el técnico de la planta de hormigón y estuvimos echando todo el hormigón para la nueva estación, para remodelarla. No trabajé en lo que es la estructura ni lo que es la obra, eso lo llevaba Dragado. Y nosotros, Cantesa, fue el que le echó el hormigón. La línea férrea Ceuta-Tetuán, por distintas razones, se clausuró y aquellas aventuras de muchos ceutíes se acabaron. Pero no su recuerdo. La estación quedó clausurada y los ferrocarriles abandonados en sus hangares. Bueno, la locomotora ha estado allí siempre. Y la obra pues tenía algo hecho, lo que pasa es que había que arreglarlo todo y se echó nuevo, prácticamente. Y así quedó en el abandono hasta que en el año 2003 se sacó a concurso el proyecto de rehabilitación y que se convirtiera en biblioteca. En mayo de 2022 se procedió a la restauración estética de la locomotora número 1, Ceuta. En septiembre de 2022 se procedió a la inauguración de la estación como centro cultural y sede de la Fundación Premio Convivencia. La estación es la cabecera de la antigua línea de ferrocarril que unía Ceuta con Tetuán, inaugurada en 1918 y extinguida en los años 50. Un edificio con 100 años de historia restaurado, conservando sus características arquitectónicas exteriores e interiores, que luce de nuevo para el disfrute de todos. Un edificio capaz de transportarnos a aquellos años de infancia y juventud. Un ferrocarril que nos trae tantos recuerdos y de los que hoy hemos dejado constancia con los testimonios de aquellos que pudieron vivirlo. Así fueron los años del ferrocarril Ceuta-Tetuán. ¿Hasta usted la nueva estación ya terminada? No, tengo que ir. La he visto por fuera, pero por dentro no la he visto todavía. Sabe usted que puede ir cuando quiera. Muchas gracias. ¿Me puedo llevar a la locomotora? No, ¿no? Como no era un hombre y yo era un niño. Usted es un chaval ahora. Y aún todavía sigo siendo niño. Hoy no se vive bien. Bueno, gracias. Ha cambiado mucho la vida. La diferencia que hay de ese tiempo al de hoy se vive muy tranquilo y muy bien. Pues nada. Cuando quitaron el tren era el autocar que pusieron y ya cogíamos el autocar. Pues me costaba 7 pesetas el montarme en eso, ¿eh? Bueno, eso de sacar billetes es complicado, ¿eh? Y yo no sé por qué no se aprovecha el tren en Ceuta. ¿No se puede aprovechar para nada? Porque yo he ido a la carretera a coger madroño. Había árboles de madroño por allí por Marruecos y nos llevaban un cubo y los de madroño que cogíamos.
Yo ya no, es que no escucho, estoy... ¿Cuántos años tienes hoy? Nos tocan las palmas y todavía no hemos acabado. Ah, yo me toco las palmas, yo. Bueno. El palmero y todo. Bueno, ¿Y qué le ha parecido a usted la estación nueva? muy bien, muy bien. Claro. ¿Ha visto usted el tren? ¿Todo está aquí? Sí, estaba paradito. ¿Está paradito? Estaba paradito.